El trauma altera la forma en que una persona habita el mundo, modifica la manera de pensar, de sentir, de percibir la realidad. Para seguir funcionando, la mente construye defensas que buscan evitar el miedo o el dolor. Y existe un juego llamado Omori que trabaja este proceso con una sensibilidad poco común. La historia explora hasta dónde puede llegar una persona para sobrevivir después de romperse por dentro, como borrar fragmentos enteros de su historia o a distanciarse de quienes ama, solo para poder seguir existiendo. Y justamente eso es lo que vive el protagonista de este juego. Pero Omori no se limita a una sola mirada. A través de sus personajes aborda distintas respuestas al trauma y al duelo. También habla de la importancia de la comunicación, de la amistad y de la necesidad de acompañar a quienes cargan con un dolor que no siempre saben expresar. Así que en este video voy a analizar cómo Omori representa el trauma psicológico y el duelo, y por qué su forma de hacerlo resulta tan potente y perturbadora. Así comienza Omori, en un espacio blanco casi vacío, inquietantemente familiar para algunas personas. Se trata de una habitación de 4 paredes, que contiene apenas unos pocos objetos. Una caja de pañuelos para las lágrimas, un foco, un gatito, un libro y una computadora que registra cada día que el protagonista pasa allí dentro. Y si alguna vez atravesaste depresión o un estado de desconexión similar, este lugar puede resultarte algo reconocible. Aquí los días quedan anotados, pero sin distinción entre ellos, todos bajo la misma descripción. Hoy pasé el día en el espacio blanco. Todo estuvo bien. Cuando una persona atraviesa un bajón profundo, desconexión o depresión, puede sentir todos sus días iguales. Tal vez nada malo ocurre, de hecho es como si todo estuviera bien, pero eso no significa que la persona lo esté realmente. La realidad es que todos los días parecen buenos no porque no ocurran cosas malas, sino porque ya no existe contraste, es vivir en automático. Y Omori lo muestra desde el primer momento, un lugar donde nada cambia, donde cada día es bueno porque nada duele, pero también porque nada importa demasiado. Al cruzar una puerta, Omori llega a un lugar lleno de colores pastel, de criaturas fantasiosas y sobre todo sus amigos. Aubrey es dulce, impulsiva y emocionalmente abierta. Es cariñosa con el grupo y expresa afecto sin reservas. Luego están los hermanos Kel y Hero. Kel es energía pura, optimismo constante. Hero es responsable, protector y estable. Mary, la hermana de Omori, es una figura casi maternal, tranquila y siempre presente en momentos clave. Tiene un aire acogedor, actúa como guía y punto de guardado cada vez que aparece, ofreciendo consejos, comida y palabras reconfortantes. Y por último tenemos a Basil, que es tal vez el personaje más frágil y sensible de todos. Aunque mantiene una apariencia amable y delicada, constantemente transmite ansiedad, culpa y miedo. Está obsesionado con preservar recuerdos, sacándole fotos a sus amigos y guardándolas en su álbum. A veces es llamado como el niño de las flores, y es que cerca de su casa tiene plantadas distintos tipos de flores, cada uno escogido para cada amigo en especial. Y es cuando vamos a su casa que algo escalofriante sucede. Momentos antes, Aubrey había empujado a Basil en una pelea, como es costumbre, y este último caería desordenando por completo su álbum de fotos. Al reorganizarlo con ayuda de Omori, una foto que nadie recuerda caería del libro, y aunque no podemos verla en ningún momento, el rostro de Basil nos da a entender que esta imagen lo ha perturbado intensamente. Se pregunta si él tomó esa foto, y justo cuando está a punto de describirla, el protagonista despierta en una habitación oscura, llena de cajas, y al escuchar un mensaje de voz de su madre, nos enteramos de que está a punto de mudarse. Pero este personaje no es Omori, se llama Sonny. Existen dos identidades. Sonny es quien vive en la realidad, y Omori es su proyección dentro de Headspace, el cual llamaré el mundo mental. El nombre Omori proviene del término japonés hikikomori, que describe un aislamiento extremo y prolongado, como respuesta a una presión emocional intensa, al trauma o a la incapacidad de enfrentarse al mundo exterior. El encierro funciona como refugio frente a un entorno que se vuelve abrumador. Sonny encarga ese aislamiento como una estrategia de supervivencia. Su mundo se reduce a un espacio controlado, donde no existe la exigencia ni el riesgo de enfrentar aquello que resulta insoportable. Dentro de ese contexto, aparece otro rasgo central del personaje. Sonny nunca habla. La incapacidad de hablar no implica solo no expresar emociones complejas, sino perder la posibilidad de comunicarse en lo más básico.
No poder responder a una pregunta, pedir ayuda o explicar una necesidad mínima genera una sensación constante de impotencia. En el tiempo que Sonny se queda despierto, podemos deambular por toda la casa a oscuras, ya que su madre no pagó la luz. Sonny es inexpresivo, casi carente de emociones. Sin embargo, al bajar por las escaleras, ese estado cambia, irrumpe un miedo muy intenso. Los escalones se vuelven infinitos y muchas manos se acercan a él hasta que finalmente se nos presenta una criatura inexplicable, a la que solo podemos ver su sonrisa en medio de la oscuridad. Pero por más que la ataquemos, no le haremos daño. Lo único que sirve de algo es respirar y mantener la calma hasta que desaparezca. Puede parecer algo muy tonto, más en un videojuego, pero la realidad es que este recurso es muy común para ayudar a una persona en medio de un ataque de pánico o de ansiedad. En esta sección no podemos hacer nada más dentro de la casa, y lo único que nos queda es volver a la cama y así regresar al espacio blanco. Cuando volvemos a tomar el control de Omori en el mundo mental, sus amigos le dan una noticia terrible. Basil ha desaparecido y nadie sabe por qué ni dónde está. Así que nuestro objetivo es atravesar todo este mundo y enfrentarnos a todo tipo de criaturas para encontrarlo. La desaparición de Basil tiene mucho que ver con lo que pasó en la vida real, y creo que ya es hora de pasar a hablar de esa fase, porque la verdadera trama del juego no ocurre dentro del mundo mental, sino en el mundo real. Cuando despertamos otra vez, escuchamos que alguien está llamando a la puerta. Al abrirla, quien nos estaba esperando era Kel, solo que se ve mucho más grande, y dice que se enteró de que Sunny está a punto de mudarse, por lo que quiere pasar un poco de tiempo más con él antes de que se vaya para siempre. Así que a la par de que buscamos a Basil en el mundo mental, también exploraremos nuestro vecindario en el mundo real, y es al observar que nos damos cuenta de que el mundo mental está muy inspirado en esta realidad, solo que con otra paleta de colores, criaturas fantasiosas y mucha más ternura. Lo que nos hace pensar que Sonny no solo es que haya creado un mundo imaginario donde todo está bien, sino que esa realidad es una forma de volver a cómo era su vida antes del suceso que lo cambiaría todo. Y es que más adelante nos enteramos de que Mary, la hermana de Sonny / Omori, que siempre está para protegerlo y abrazarlo en el mundo mental, se suicidó hace 4 años. Para Sonny, el mundo imaginario no solo es una forma de regresar a cuando era feliz, sino que es una forma de no soltar lo que ya no está con él, de no aceptar que la vida de antes nunca volverá, ya que se encuentra estancado en una negación que parece interminable. Y es que el juego trata las 5 etapas del dolor de una manera muy ingeniosa. En lugar de hacernos pasar por cada etapa, como por ejemplo pasa en Celeste, Omori nos muestra a través de cada personaje una etapa distinta, porque todos tienen algo en común, que están atrapados en un estado en concreto. Sonny representa la negación, una negación absoluta de la realidad. La negación en él no se siente como una fase transitoria, es un estado permanente. Para poder seguir existiendo, elimina el recuerdo, fragmenta su identidad y se refugia en una fantasía donde el duelo no tiene lugar. Por eso ha estado años dentro de su burbuja, solo en su casa, con su mente en blanco o a veces en una ilusión que, sí, le impide el dolor, pero también le impide sanar. Luego tenemos a Aubrey, la chica que en la fantasía de Sonny sigue siendo una niña dulce e impulsiva. Si bien mantiene su rasgo impulsivo y peleador, ahora es mucho más hiriente y a veces peligrosa. Aubrey encarna la ira, su dolor se transforma en agresión, resentimiento y hostilidad hacia los demás, especialmente hacia Basil. Si bien el juego nos da a entender que la relación entre estos dos siempre estuvo acompañada de discusiones, ahora ella es mucho más cruel. Tanto en el mundo mental como en las fotos que sacó Basil, podemos notar la gran admiración que ella tenía por Mary. Su enojo no es solo rabia, es una respuesta desesperada ante la sensación de abandono y pérdida del grupo que alguna vez la hizo feliz. Y es que el grupo que antes era inseparable, ahora se encuentra ultra disperso. Y desde su perspectiva, esa separación instantánea la hizo sentir una traición por parte de sus amigos, tras haber perdido a su mejor amiga, percibiendo que ellos fueron capaces de avanzar en sus vidas, mientras ella debería sufrir sola. Basil, por su parte, representa la etapa de la negociación. En el duelo, esta fase es un intento de la mente por recuperar algo de control frente a una pérdida que se siente definitiva. No hay aceptación plena de lo ocurrido, pero tampoco una negación
negación total. En su lugar, aparecen acuerdos imaginarios que buscan aliviar el dolor o modificar simbólicamente el resultado. Esta etapa se manifiesta a través de pensamientos hipotéticos, como si hubiera hecho algo distinto o si cambio ahora todo estará bien. No es casual que Basil repita constantemente esa frase. Todo estará bien, una que nace del mismo momento que lo marcaría para siempre y del que profundizaré en un minuto. Después tenemos a Jero, quien encarna la depresión. Tras la pérdida de su novia Mary, pierde motivación, dirección y sentido. La culpa, el vacío y la sensación de fracaso lo paralizaron durante años. Su duelo es silencioso, mostrando la etapa en la que la pérdida se vuelve pesada, constante y difícil de soportar. A diferencia del mundo mental, en la vida real se convierte en alguien más apagado, y esa diferencia es importante. El Jero del mundo mental es una idealización, una necesidad de orden y contención. El Jero real es la consecuencia de no haber podido sostener ese rol después de la pérdida. Luego tenemos a Kel. Y bueno, Kel es complicado. Él suele asociarse a la aceptación. Y aunque sí, falta esa etapa en el grupo, siento que encarna otra, no esa. Lo que veo en Kel es una forma particular de negación, que no pasa por negar el hecho en sí, sino por evitar emocionalmente su peso. Él sabe que la pérdida ocurrió, pero le resta gravedad para poder convivir con ella. Minimizar, bromear, seguir adelante como si nada, y no profundizar en el tema, funcionan como estrategias para esquivar el dolor. Así que en este sentido, se puede decir que Kel no actúa como alguien que no sufre, sino como alguien que se protege del sufrimiento. Si no lo piensa demasiado, duele menos. O al menos esa es la lógica que encuentro en su actitud. Pero entonces, ¿cuál es la aceptación? Omori no pertenece a un solo personaje. Es una posibilidad que se construye cuando el dolor deja de ser individual y se vuelve compartido o se puede exteriorizar. Pero para pasar a ello, debemos hablar de qué es exactamente lo que nuestro protagonista debe aceptar. Mencioné anteriormente que en el mundo mental teníamos la misión de encontrar a Basil, y es que Basil es el único personaje dentro de Headspace que está profundamente conectado con lo que pasó en el mundo real, mientras que el resto existe para sostener la ilusión dentro de esa realidad. Basil es una grieta. Es por eso que cuando está presente ocurren cosas extrañas, y es por eso que justo antes de que recibamos más información por su parte, Sony despierta, porque Omori no quiere que se entere de lo ocurrido. Sony y Omori existen como resultado de una fractura. Sony es quien vive en el mundo real y carga con la experiencia original. Su cuerpo sigue avanzando en el tiempo, pero su mente es como que se queda detenida en el momento en que todo se rompe. A partir de ahí, Sony empieza a desaparecer de su propia vida. Para Sony, Omori se convierte en su forma de sobrevivir, dormir, escapar al mundo mental, perder la noción del tiempo. Todo eso ocurre bajo la custodia de Omori. Sony no enfrenta el recuerdo porque Omori se interpone. Cada amenaza que aparece en su mente, cada elemento que se acerca demasiado a la verdad como lo es Basil, es neutralizado para preservar ese equilibrio artificial. Hay un momento en que en lugar de entrar al espacio blanco, Omori entra al espacio negro. A diferencia del espacio blanco, el espacio negro es todo lo contrario. Aparece cuando la mente ya no logra mantener el vacío. Es el punto en el que los recuerdos reprimidos empiezan a filtrarse, y a veces de forma hostil. Ahí nos encontramos con un montón de puertas, y cada una nos lleva a un escenario donde finalmente encontramos a Basil. Él siempre se ve dulce, nos habla bonito como era costumbre, pero al mismo tiempo, en cada puerta ocurre lo peor. Omori debe atravesar cada puerta y ver morir a su amigo o a veces matarlo con sus propias manos. Y no podemos evitarlo, pero es en la última puerta, donde Basil está realmente atrapado, que podemos liberarlo, mientras nos ruega que lo perdonemos. Pero, ¿por qué Basil es así? ¿Por qué es tan peligroso para el inconsciente de Sony? Y sobre todo, ¿por qué le ruega a Omori que lo perdone? ¿Qué fue lo que hizo? Pues es en este punto donde se nos revela la verdad, donde todo cobra sentido y cuando finalmente obtenemos respuestas a las incontables preguntas que el juego nos ha planteado. Mediante un nuevo álbum de fotos que nos dio Basil, debemos recolectar todas las fotos que encontremos, recorriendo habitaciones oscuras y lugares tenebrosos. Al principio todo está desordenado, pero al organizarlas todas es cuando finalmente Omori enfrenta la verdad.
En la vida real, Sonny recibió un violín como regalo de Navidad. La idea era tocar junto a su hermana Mary, quien amaba el piano y pasaba gran parte de su tiempo practicando. Sonny sentía que eso los había distanciado, así que tener su propio instrumento lo ilusionó. Significaba compartir más tiempo con ella y ensayar juntos. Sin embargo, la realidad fue distinta. Sonny nunca disfrutó el violín. De hecho, con el tiempo terminó odiándolo. Mientras Mary podía pasar horas repitiendo las mismas notas, él no tenía esa paciencia. El conflicto surge porque debían presentarse en público, lo que implicaba una preparación constante que Sonny no cumplía. Cuando llegó el día, ambos discutieron. Todo indica que Sonny no estaba nada listo, y la tensión acumulada estalló en una pelea. Fue una discusión algo intensa, y en un empujón impulsivo por parte de Sonny, Mary caería por las escaleras, y debido a golpes críticos, perdería la vida en ese mismo instante. Basil se encontraba con Sonny en ese momento, y al darse cuenta de que ella no reaccionaba, en medio del miedo y de la desesperación, se le ocurriría algo impensable. Juntos arrastraron el cuerpo de Mary hasta el patio, y con una soga y un árbol, harían pasar su muerte por una voluntaria. Solo eran dos niños aterrados, no tenían idea de lo que estaban haciendo. Basil habrá pensado en una solución para que Sonny no sea culpado de algo tan grave, y sobre todo para que no se culpe a sí mismo. Pero al hacerlo volverían todo mucho peor. Basil es quien carga con la culpa más grande, aunque solo buscaba proteger a su amigo, porque a diferencia de este, Basil sí recordaría todo, y es ahí donde nace una de las frases que más se repite en todo el juego, porque se quedó consolando a Sonny, acariciándolo y repitiéndole que todo va a estar bien. Esas palabras y esa compañía, si bien pudieron haber sido una especie de calma pequeña para Sonny en ese momento, lo cierto es que con el tiempo serían un detonante para que todos sus recuerdos reprimidos salgan y lo atormenten. Es por eso que en su inconsciente, Basil es enterrado, escondido, para que Omori no deje de ser esa barrera entre la realidad y el mundo mental. Y además, se nos revela que aquella sombra que apareció por primera vez en las escaleras al inicio de este video y la que persigue a Sonny de vez en cuando, llamada Algo, es la imagen distorsionada de Mary colgando del árbol, de su ojo cubierto por su largo cabello negro. Pero, ¿qué sucede ahora que Sonny sabe lo que ocurrió? En la vida real, nos quedamos a dormir en la casa de Basil. Es el último día de Sonny en el vecindario. Él despierta y se da cuenta de que Basil no está, ya que se encuentra en su habitación, y parece que está a punto de hacer algo grave contra sí mismo. Ahí el juego nos da varias opciones. Si elegimos salvar a Basil, lo encontraremos en un estado horrible, diciendo que tiene mucho miedo, y hablando sobre la muerte de Mary. Y lo interesante es que también nos habla de algo, la sombra que Sonny ve en los espejos y que lo persigue constantemente, aquello que representa su trauma. Y por primera vez lo vemos en Basil, solo que en él es distinta, es la que simboliza su culpa. En ese momento, ambas se juntan a sus huéspedes y empieza una pelea, pero esta vez intentar calmarse no servirá de nada. Sonny solo quiere correr y lo único que sirve de algo es atacar, pero justo cuando Basil lo daña gravemente en el ojo, Sonny queda inconsciente. Ahora aparecemos en el vecindario, pero todo se ve diferente. Hay un resplandor cálido que hace todo más bonito. En este momento no sabemos si Sonny ha muerto, no sabemos qué ha pasado. Solo podemos caminar a través de sus recuerdos. Podemos visitar su casa cuando Mary estaba viva. Vemos su cama junto a la de Sonny y la verdad, este momento me ha hecho llorar. Cada cosa que podemos mirar esconde recuerdos que Sonny menciona, como la habitación de sus padres, la cama de Mary, mencionando que cuando tenía pesadillas, él dormía con ella, abrazándola. Todo está cargado de una relación familiar muy entrañable, cariñosa, nostálgica y algo dolorosa. Cuando vamos a la habitación donde estaba el piano, Sonny encuentra a su hermana, y como siempre ella le dice que lo ama, que siempre estará a su lado, que ha trabajado mucho y que puede
hacerlo. Probablemente haga alusión a momentos antes del recital, pero también puede referirse a este momento en concreto, cuando Sonny se encuentra en una situación crítica por la pelea. Al explorar más la casa, Sonny encuentra su violín roto, el cual guarda un mechón del cabello de Mary enredado entre las cuerdas, y al salir de la casa, encontramos diversos destellos de luz, los cuales nos transportan a recuerdos con nuestros amigos, atravesando varios momentos hermosos en la playa, jugando a las cartas, en Navidad, cada personaje actuando feliz como era antes de la muerte de Mary. Basil toma fotografías, Kale vive quejándose y haciendo bromas, volvemos a ver a Aubrey en su forma más dulce, a Jero con su notable enamoramiento por Mary. Cada recuerdo es el momento en el que Basil tomó cada foto que vimos anteriormente. También se nos confirma, aunque ya se sospechaba, que a Sonny le gustaba mucho Aubrey, y siempre que Basil le tomaba una foto a la chica, Sonny le pedía verla. Cada recuerdo que atravesamos nos ayuda a reparar el violín de Sonny, instrumento que nos ayudará en unos segundos, y es que llegaremos a un auditorio, donde Sonny subirá al escenario con el aliento de sus amigos. Esto no es un recuerdo, sino una escena simbólica, donde decide tocar la canción él solo, pero al empezar a tocar, rompería en llanto por primera vez en todo el juego, y así volvemos al espacio blanco una última vez, para enfrentar al último enemigo, Omori. Este es el momento en donde Sonny tiene los ataques más poderosos, pero no significa que sea más fácil. Omori es súper complicado de derrotar, pero es gracias a que Sonny recuerda las palabras de sus amigos que se hace más fuerte. La esperanza de Basil, el deseo de Aubrey porque Sonny encuentre paz y felicidad, la promesa de Jero de que no volverán a separarse nunca más. Las habilidades se basan en la confianza, en el valor, en la calma y el coraje. Omori insulta a Sonny, lo llama egoísta, le dice que siempre estará solo y que se merece abandono como él abandonará a sus amigos al mudarse. Sonny sabe que no volverá a ver a sus amigos y que nunca logrará nada si no puede hablar. No tendrá un grupo de amigos que lo integre a pesar de que sea callado. Estará solo, pero aún así sigue luchando hasta que finalmente Sonny es derrotado. O al menos la primera vez, ya que si lo volvemos a intentar, desbloquearemos la opción de tocar el violín. Es ahí donde tenemos los últimos flashbacks de cómo conocimos a cada uno de nuestros amigos, de momentos buenos y momentos malos, y es entonces cuando otro instrumento se une a nosotros. Las notas de un piano empiezan a sonar, y el juego nos muestra otra vez el escenario, pero esta vez Sonny está acompañado de su hermana, porque ahora ella no significa un recuerdo que deba ser borrado. Durante todo el juego, Mary existió como una presencia idealizada. En el mundo mental es cálida, paciente, funciona como una figura perfecta. Esa versión no surge del recuerdo completo de Mary, sino de la necesidad de Sonny de mantenerla intacta. Mientras ella permanece así, el pasado se mantiene congelado. La escena del violín marca un quiebre. Sonny vuelve a tocar, pero ya no lo hace solo ni desde el miedo. Toca junto a Mary, y ese gesto simboliza una reconciliación con el recuerdo. La música deja de ser un detonante de culpa y se transforma en un espacio compartido. En ese momento, Sonny entiende que Mary no es únicamente la figura asociada al accidente o a la culpa. Recupera su complejidad como persona, alguien con quien compartió alegría, tensión, exigencias y amor. La percepción de Mary deja de estar fijada en el instante de su muerte y se amplía. Esa escena no resuelve el duelo, pero lo desbloquea. Sonny no supera la pérdida ni mucho menos, pero aprende que recordar no equivale a destruirse. En ese punto, Mary se vuelve parte del proceso de aceptación, alguien que no puede volver, pero que tampoco necesita desaparecer para que Sonny pueda seguir viviendo. Al final, Sonny despierta en el hospital y esta vez está decidido a hacer algo. Justo antes de llegar al cuarto donde se encuentran sus amigos y Basil internado debido a la pelea, nos topamos con nuestros amigos del mundo mental, aquellos que nos acompañaron por más de 4 años y nos sugieren seguirlos, teniendo que escoger entre aislarse esta vez para siempre o enfrentar la realidad. Nuestra respuesta ahora es clara. Al llegar, todos lo miran desconcertados de que haya despertado, y entonces Sonny finalmente les dice la verdad.
El trauma no se manifiesta únicamente en un recuerdo triste, se filtra en lo cotidiano, en momentos mínimos, en sonidos, en objetos, en situaciones que para otros son inofensivas, normales, algo tan simple como una escalera, una canción, un lugar, un tipo de mirada o unas palabras pueden convertirse en un detonante que te transporta al momento exacto en donde todo se rompió. Vivir con trauma implica habitar un mundo que constantemente amenaza con devolvernos a un momento que nunca terminó de irse. Omori retrata este estado con una precisión poco común. El juego nos muestra cómo la negación puede convertirse en un mecanismo de supervivencia, encerrarse, aislarse, reducir la vida a esa rutina de desconexión. El espacio blanco simboliza ese refugio mental, donde nada duele porque nada ocurre, no hay pasado ni futuro, solo una quietud que permite seguir existiendo sin sentir, pero esa quietud también detiene el tiempo, protege pero a la vez entierra. El duelo puede fragmentarse si se vive solo. En Omori, cada personaje queda atrapado en una respuesta distinta frente a la pérdida. La ira, la culpa, la negociación, la depresión y la evitación no aparecen como etapas ordenadas, sino como estados donde las personas pueden quedar detenidas durante años. El juego deja claro que el dolor no siempre sigue un camino limpio de 5 etapas, y que avanzar no siempre implica sanar. Sunny no vive únicamente con el recuerdo de lo ocurrido, sino con la imposibilidad de hablarlo. Ese silencio se transforma en aislamiento, y el aislamiento en una identidad alternativa que sostiene la negación. Pero Omori también plantea algo esencial. La historia concluye mostrando que el trauma no siempre desaparece al enfrentarlo, pero puede transformarse. Recordar no equivale a destruirse, hablar no borra la culpa, pero permite que deje de ser solitaria. Resolver el duelo en soledad es muy complicado, y la aceptación no consiste en olvidar, sino en integrar lo ocurrido a nuestra propia historia sin quedar detenido por ello. Omori no ofrece una solución simple ni un final cómodo, ofrece algo más honesto. Vivir con trauma es difícil, lento y profundamente humano, que sanar no siempre implica estar bien, sino volver a existir en el mundo, aún con las cicatrices, y que a veces el acto más valiente no es superar el dolor, sino permitir que alguien más lo vea. Gracias por ver. No te olvides suscribirte ya que este es un canal nuevo. Yo soy Cooper, Ari, Arikup, y nos vemos la próxima.